Transformación pacífica del país. No pudo más y por fin ya rompe el silencio Lorenzo Córdoba el día de hoy en este evento del INE, donde salen a firmar un convenio de que están listos para las elecciones en 2023 en Coahuila y en el Estado de México. La reforma electoral pone en riesgo la calidad técnica de las elecciones en 2023 y en 2024 del país. El presidente del INE es directo sobre las consecuencias de la propuesta de Morena. Así sale a llorar Lorenzo Córdoba. Ahora sí, directamente no le parece el plan B que les aplicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro motivo por el que las elecciones de 2023 serán relevantes para la democracia mexicana es que, como decía, serán estas dos, las de Coahuila y el Estado de México, la antesala del proceso electoral de 2024 que arrancará en septiembre del próximo año. Las elecciones federales y locales concurrentes de ese 2024 representan un reto técnico de enormes dimensiones. Ya lo habíamos anticipado. En 2024 nuestro país volverá a vivir la elección más grande y compleja de nuestra historia. En esas contiendas se renovará el mayor número de cargos de representación del Estado mexicano y podrán emitir su sufragio el mayor número de electores que jamás hayamos tenido en nuestra historia electoral. Y por si ello no fuera suficiente, esas contiendas se llevarán a cabo en un país caracterizado lamentablemente por la polarización y por la intolerancia. Y más aún, porque eventualmente se tendrán que organizar esos comicios a unos meses de que se modifiquen las reglas electorales en una de las reformas que hasta ahora parece ser la menos racional y responsable que hayamos visto las y los mexicanos en casi medio siglo. De aprobarse en sus términos la reforma que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre pasado, se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido. Porque, entre otras cosas, se lastima la base de profesionalismo, certeza y calidad técnica que caracteriza hoy a la organización de los comicios ciertos, transparentes, confiables y legítimos: el servicio profesional electoral. Para cualquier observador, incluso sin ser especialista en temas electorales, es claro que la propuesta de reformas legislativas del 7 de diciembre atentan contra la certeza y la calidad de los procesos electorales. Eliminar indiscriminadamente plazas del servicio profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo, aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para la capacitación de quienes integrarán las casillas, son, entre otras, medidas que claramente no contribuyen a la certeza de los procesos electorales y que ponen en riesgo una de las pocas cosas que se han hecho bien en el país en las últimas 3 décadas. Un sistema electoral que nos ha permitido con el tiempo contar con elecciones democráticas como ha ocurrido en los últimos años. Lamento decirlo así, pero no se ha entendido que las elecciones son una responsabilidad de Estado. No solo eso, tampoco se entendieron las enseñanzas de la historia ni la sabiduría que aconseja que las reglas del juego democrático requieren, por definición, del mayor consenso posible para garantizar que el día después todas y todos los contendientes y partidos políticos acepten los resultados y el veredicto de las urnas sin argumentar reglas puestas y que no garantizan adecuadas condiciones. Digamos las cosas por su nombre. La reforma que hoy está en proceso todavía no concluye el trámite legislativo y ya, incluso ahora, están dividiendo e inconformando a la sociedad y a las fuerzas políticas. Es decir, son reformas que están naciendo con el germen de la división, del atizamiento a la polarización y no del consenso que una reforma electoral debe suponer. Se está gestando un problema en donde hoy no lo hay. Juristas, expertos, directivos de los organismos públicos locales electorales y desde luego en el INE hemos hecho llamados
a la mesura y a la reflexión para que en esta reforma, hoy en manos del Senado, se eviten conflictos técnicos y postelectorales. Le toca al Senado, hoy, con prudencia, objetividad, información, pero sobre todo con la visión de Estado y el compromiso democrático que hasta ahora han estado ausentes, corregir el rumbo y evitar que la organización de comicios ciertos, legales y confiables, democráticos en suma, se ponga en riesgo. Es decir, crear, como decía, un problema donde hoy no lo hay. Por lo anterior, reitero una vez más, con todo respeto y convicción, la disposición que desde hace meses ha reiterado el INE para aportar a las y los legisladores toda la información técnica, todos los diagnósticos que sean necesarios, todos los elementos financieros, pero sobre todo el análisis de eventuales implicaciones para la operación y funcionamiento de las elecciones que sea necesaria para que en el Senado se puedan enriquecer los contenidos de la minuta que les envió la Cámara de Diputados. Y que del resultado de esa revisión, ojalá, surja una propuesta que consolide la democracia y no que avale la destrucción, la erosión de las instituciones electorales por prejuicios, como hoy quedan evidentes, por eventuales rencores personales o por alguna otra circunstancia. Un ofrecimiento que hemos hecho reiteradamente, que se planteó en el ejercicio de Parlamento abierto de hace algunos meses y que hasta ahora ha supuesto 0 requerimientos de información a esta autoridad electoral. Ningún requerimiento de información. En México las elecciones las organizamos el INE y los soples para que la ciudadanía ejerza derechos constitucionales. La certeza de las elecciones es hoy un bien colectivo y tanto la autonomía como el profesionalismo de las autoridades electorales han sido premisas para evitar la arbitrariedad y garantizar la imparcialidad de las elecciones. En el México del Sistema Nacional de Elecciones, la competitividad, la certeza, la rendición de cuentas y la alternancia son fenómenos democráticos que han adquirido carta de naturalización en la gran mayoría de las contiendas y justo por eso se requiere del mayor cuidado técnico posible, de la mayor precisión en la etapa de los cómputos y de un escrupuloso apego a la normatividad en todas las etapas de los procesos electorales, como ha venido ocurriendo invariablemente en los comicios organizados en estos últimos 8 años y medio. Por eso, a pesar de los embates, de los amagos que hoy sufre nuestro sistema electoral, aquí estamos y aquí seguimos, trabajando para que las y los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México, la ciudadanía en general, que es a quien nos debemos, y a ellos y a nadie más, pueda contar con todas las garantías de que su voto podrá emitirse en libertad y que la voluntad de ellos, emitidas en los sufragios, será contada y respetada puntualmente. En comicios seguramente competidos, pero con plenas seguridades a los contendientes de que las condiciones de equidad que prevén la Constitución y la ley estarán vigentes. Por eso estamos aquí, organizando elecciones. Por eso estamos aquí, coordinándonos para que ello ocurra. Los organismos que integramos el Sistema Nacional de Elecciones seguiremos trabajando sin distracciones para defender nuestra democracia y para hacerla una realidad que se concreta cada vez que las y los ciudadanos son llamados a las urnas. Muchísimas gracias. Ahora sí, estalló Lorenzo Córdoba en contra de esta reforma, de este plan B ya aprobado en la Cámara de Diputados y que ya aclaró también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que en el Senado de la República se van a hacer algunas modificaciones, se votará y posteriormente se regresará a la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con pendientes de toda esta información, mis estimados amigas y amigos peroneros, de todo esto que siga pues generando pues esta controversia, esta polémica que quieren seguir haciendo los consejeros del INE, estos árbitros imparciales según estos protagonistas del Instituto Nacional Electoral
que siempre están al pendiente de las mañaneras, siempre están al pendiente de los actores políticos de Morena y sus aliados. Son unos cínicos y sinvergüenzas, fuera máscaras. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día.